Hola, aquí me veis midiendo para sacar en el centro el tema principal del cuadro que voy a pintar hoy. Tenéis la imagen en la parte superior izquierda y lo que hago es sacar las líneas verticales utilizando la escuadra y el cartabón. Aquí, bueno, pues la idea original era hacer como una entrecruce de calles, luego he cambiado de idea, ha habido cambio de planes, pero bueno, ya lo iréis viendo. Lo que estoy haciendo ahora es trazar el eje principal y ahora con paralelas para sacar las macetas. Ya sabéis que para dibujar, primero dibujamos lo que más nos va a interesar y luego, pero para pintar empezamos al contrario, de atrás hacia adelante, los planos posteriores. Ahora lo que hago es medir la base de la maceta, utilizo como referencia el pincel y trazo la curvatura. Y ahora trazo para que tenga la misma diagonal en un lado y en otro y esté equilibrada la maceta, pues trazo lo mismo, el óvalo de arriba, el grosor de la parte superior de la maceta y ahora las líneas inclinadas. Más o menos esto es lo que es hacer un boceto, o sea que más... Y ahora la maceta de atrás y hago lo mismo. Aquí ya no se ve la otra parte, pero más o menos lo que es dibujar. Todo esto luego puede ir cambiando a medida que vayamos pintando, que tampoco pasa nada. Como voy improvisando, es lo que tiene. Vale, vamos trazando, luego pues podemos pintar, por ejemplo, aquí nos trazamos líneas generales de trabajo y en la de atrás lo mismo. Y esta va a ser una entrecruce de calles que luego cambiará de forma diferente. Voy a pintar lo que son los geranios para que tengáis una idea de cómo se dibujan y lo que son las flores. Ya sabéis que la flor del geranio es una flor compuesta por muchas flores pequeñas, como las hortensias, y que tienen un eje y van subiendo a medida que van floreciendo. La idea original al principio, pues bueno, era pintar aquí margaritas, pero luego he decidido que no, que ya que llega la primavera, pues bueno, vamos a lo que es los geranios de Andalucía. Y la luz, voy buscando también la luz del Mediterráneo, que ya va siendo hora después de tanto frío. Más o menos voy trazando. Aquí lo que quiero hacer es pues un eje, como un desconchón en la pared donde se ven los ladrillos. Obviamente al hacer el boceto estoy viendo que el ladrillo es minúsculo comparado con el tamaño de la maceta, por eso ahora los hago un poco más grandes, hay que tener un poco de perspectiva, ¿no? Y ahora aquí veis el primer cambio de idea, pues es hacer aquí como una puerta, que aquí ya la tenéis con el manchada, pero también la voy a cambiar para que no quede tan plano y tan recto con la idea de dar más profundidad al cuadro. Ahora lo que hago es manchar y voy alternando lo que son las pinceladas verticales y las que van en curvatura para que sea la propia pincelada la que me da un poco el efecto del objeto que estoy pintando. Voy poniendo las luces a la derecha y las sombras a la izquierda. Y voy alternando en lo que es la terracota y con la forma de la maceta, pues alternando las pinceladas verticales y horizontales. Esto es zona de sombra y esto es zona de sombra, porque hemos decidido que hoy la luz nos viene por arriba y por la derecha, está en la calle, con lo cual la luz principal es el sol. Aquí, como voy a cambiar un poco el plan, voy a hacer ahora lo que veis en el cuadro final, que es ese patio del fondo. Pues para trazar las líneas rectas y pintarlas, lo que hago es utilizar la cinta de carrocero y voy sombreando. Bien, es verdad que tenéis que tener en cuenta que al pintar algo más lejano no se ven las cosas tan nítidas como las partes más cercanas, que sería la última maceta, que es las que vemos completa. Ahora estoy manchando lo que es el sombreado que van a generar las hojas. Vale, estoy utilizando un negro directamente porque es simplemente lo que va a generar ahí las sombras. Lo hago bastante más pequeño de lo que luego va a ser la
la maceta para no pasarme. Voy aquí sombreando y dando la curvatura, y aquí la sombra que genera la maceta sobre el suelo, para lo cual mezclo el marrón y el morado. Por eso quiero que veáis lo que cuando un día de mucho sol, bueno, en una hora de mucho sol también las sombras luego serán más intensas, y ahí veis la combinación de lo que es el juego de luces. Estoy ahora con lo que es la técnica de multicarga trazando lo que son las hojas de geranios. Ya sabéis que hay mucha variedad en tipos de geranios. Aquí hago la hoja vuelta, entonces voy a hacer de estas que tienen las hojitas más pequeñas la roja, la de atrás, y voy a definir mucho más la que está en primer plano, que es la rosa. Pero aquí pues nada, sigo marcando unas hojas más oscuras, otras más claras, que van a ir definiendo. Me voy y empezamos ya un poco más a definir en la parte de atrás, en la que estoy haciendo lo mismo, diferentes tonos de terracotas para las distintas tinajas, que son de distintos tamaños, y cada una también pues tendrá un tono diferente para ir diferenciándolas unas de otras. No siempre se utiliza el mismo tipo de barro. Bueno, esto estoy marcando ya de forma impresionista lo que son las hojas del fondo. Aquí es una especie de malva rosa lo que estoy haciendo. Las hojas son grandes, lo que pasa es que al estar lejos pues no pueden ser demasiado grandes. Y aquí lo que quiero hacer es, pues bueno, la típica bugambilia del Mediterráneo, que sabéis tienen hojas pequeñitas, con lo cual utilizo un pincel redondo pequeño y doy tonos claros y oscuros de los verdes para que se vean pues ese intercambio de luces y flores. Aquí las flores son, la bugambilia la hago de forma impresionista, es muy parecida a lo que es las glicinias impresionistas. Vais dando más luz en la parte superior, ya que la luz nos viene de arriba del sol, y dejando el tono más intenso abajo. Sigo ahora definiendo lo que son las hojas del geranio, voy alternando, vale, y aquí hago otra. Estoy utilizando el verde oliva y el aguacate y el verde bronce, porque sabéis, no todas las hojas tienen esa diferenciación de tonalidades. Hay algunas que tienen una marquita muy intensa, como una coronilla, pero bueno, esta es una hoja vuelta y ahora trazo pues líneas por donde van a ir las flores. Para las flores, bueno, son flores compuestas, y lo que hago, las que están de lado, pues las pinto de lado. Estoy utilizando un rojo intenso con blanco y haciendo pues pétalos de 4. Voy haciendo un 2, 3, 4, un 2, 3, 4. Como veis, no pasa nada por tapar parte del fondo al pintar la flor, porque el fondo sigue estando ahí, se sigue viendo. Vale, vamos a seguir. Voy dando ahora, tengo que ir dando más luz por la parte superior. Ya sabéis que los geranios, cuando están hacia abajo los botones florales y van subiendo hacia arriba. Por eso las que tienen todavía botones florales se ven esto con pequeños óvalos rojos, y ahora los uno con los verdes al tallo y poco a poco van girando y subiendo, pero ahí se ve. Vale, ahora estoy haciendo los pequeños tallitos que sujetan la otra parte de la flor. Aquí hacemos más. No tienen que estar todas separadas en fila india como en el colegio, guardando las distancias. Ya sabéis que en la naturaleza hay sitio para todo y pueden estar unas más juntas, otras más separadas. Y es lo mismo, voy alternando lo que son 4 pinceladas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y dejo las zonas con más luz en la parte superior y las zonas más oscuras en la parte inferior. Esa está más redondita, eso significa que la estamos viendo de frente y no de lado. Por eso no vemos las ramitas pequeñas verdes que la sujetan. Como en la parte superior no me ha quedado definida mucho la luz, lo que hago es darle ahora con un poquito de blanco y rojo para que se vea que es la zona que más luz recibe. Ya, continúo.
Voy un poco, que no quede tampoco demasiado plastón de blanco, pero que sí que se vean toques. ¿Ves? Pero ya abajo no le doy. Por aquí hago otra y bueno, ya veis más o menos cómo va. Botones florales, pues ya sabéis, al principio están los sépalos separados y tienes ahí pues pequeños óvalos en verde. El sépalo es la hojita verde pequeña que sujeta a la flor, de donde luego sale la flor, y son hojas secundarias. Entonces aquí ahora están empezando a brotar estos botones florales, pues hacemos lo mismo, pequeñas manchitas, unas más abiertas, otras menos, en rojo, y eso nos da el efecto óptico de los geranios que están empezando a salir. Ahora estoy haciendo la sombra sobre la pared. Como la luz nos viene de arriba a la derecha, pues la hago hacia abajo, hacia la izquierda, por debajo. Primero recibe la luz el botón floral y se proyecta en la pared. Ahí hago manchitas y hago la sombra va unida por la base, por eso veis que está más separada por la parte de arriba y más unida al tallo por la parte inferior. Voy a darle ahora a esta maceta de primer plano, voy a definirla ahora un poco mejor. Vamos a ir dando, voy a ir alternando lo que son las pinceladas, dando de curvatura, dando la forma. Aquí recibe más luz, por eso insisto, y ahora alternaré, veis, la pincelada curva para que me quede el efecto óptico que tiene con la pincelada la maceta. Vamos a ir definiendo y iré aquí separando un poco más. De todas formas, como van a ir más flores, pues tampoco pasa nada. Luego veis que hay que intensificar también la sombra sobre el suelo. Para ello y para dar más realismo, y porque es manía mía, también veréis que pinto hojas en el suelo y pequeñas florecillas para dar más realismo al tema, ¿no? Sigo con esto. Perdón. Y lo mismo. Y ahora me trazo lo que son líneas de trabajo. Estoy utilizando el pincel plano de Comet, el número 8, y con solo el perfil pues trazo estas líneas, que es por donde más o menos voy a ir trabajando. Estas son las que van a salir hacia adelante para que la maceta no esté toda detrás, y vamos a hacer como 3 planos de hojas. Primero las hago muy oscuras con un verde bronce y prácticamente negro. Esas van a estar, digamos, en la parte de atrás que no reciben luz, veis que queda todo muy oscuro, pero eso también me va a ayudar luego a que en el segundo y tercer plano de hojas pues ir dando ese relieve que sale hacia afuera. Voy también dejando pequeños huecos donde se vea algo de pared. Ahora empiezo con el verde oliva y el aguacate, y luego ya daré el cinabrio y puede que con un toque de blanco. Aquí voy a definir lo que son los geranios que voy a hacer ahora. Como son más grandes, van a ser más realistas, entonces sí le voy a dedicar más tiempo, y como hemos dicho al principio que son flores de flores, pues voy a ir haciendo una encima de otra. Estas están aquí, veis los pequeños tallos. Estoy utilizando lo que es el rosa con el rojo, pero luego voy a dar un poquito de blanco, y estas pues en vez de tener 4 petalitos pues van a tener 4 o 5 pétalos. Hay muchos tipos de geranios, vale, y es ir dando. Aquí le hago y le repito la hoja encima, porque como no se ve pues está vuelta. ¿Veis? Al repetir las hojas, ahora ya sí estoy definiendo el tercer plano de hojas, y estoy utilizando ya el verde aguacate con el verde cinabrio, que es el que le da esta luz. Esta va a estar vuelta, así que hago primero la primera mitad y luego haré la segunda mitad. Ahí arriba también las voy a hacer, las que veis de perfil van a estar vueltas. Sigo trazando. Aquí veis bien los planos de los tres planos de hojas que hemos hecho. Luego ya no os dais cuenta, pero los veis. Vamos a seguir haciendo flores.
Vale, pétalo a pétalo, hacéis un 2, otro, y como esta va a estar por detrás, pues la cerramos un poco, no la vemos abierta. Veremos abiertas siempre las que están más en el centro mirando hacia nosotros. Por aquí igualmente otra. ¿Veis? Aquí sí veis bien definida cómo es la flor, con la parte blanca del pincel. Le doy 4 toques en el centro, que suelen ser pequeños petalitos que se quedan ahí sin desarrollar. Pero bien, y veis, alrededor ya las voy haciendo más cerradas, porque como hay tantas se van aplastando las unas a las otras, pero bueno, hay sitio para todas. Y ahora sí voy intentando dar esa zona como si fuera una esfera. No es perfecta porque es de la naturaleza, con lo cual tampoco tenemos que ponernos a medir. Y esto, vamos a ir haciendo una por una, porque es primer plano y por eso se ve más definido todo. Lo que está más alejado apenas podéis utilizar mucho el impresionismo porque apenas se puede diferenciar bien. Lo estáis viendo, pero no tendría sentido ver mejor el fondo y más nítido el fondo que lo que está cercano a nosotros. Voy aquí lo mismo, ¿veis? Estas las voy cerrando y estoy utilizando una doble carga con el pincel plano del 8 y voy haciendo pétalo por pétalo y no pasa nada porque al hacer un pétalo me monte encima del otro. Aquí con la parte blanca le doy unos pocos toques en el centro y ya está. Aquí en la periferia las cierro y las monto. Vale. Nos queda ahí en el centro, las vamos cerrando y vamos cerrando todo lo que es la esfera que va a componer la flor. Esto sí es más, pero bueno, esto lo controláis. Es más entretenido porque son muchas, pero es lo único. Ahora voy a definir aquí con el medium y el verde tonalidades más intensas, más oscuras. Es un verde bronce oscuro y lo que voy a hacer son esa pequeña corona que muchas hojas de los geranios tienen. También podréis, hay algunas que son un pelín marrones, pero bueno, veis, hago la corona encima de la hoja seca utilizando el medium transparente y esto es lo que se llama un flotado, y cierro esa corona de la hoja. Estoy intensificando la oscuridad de esta zona, sobre todo pensando en hacer aquí luego un botón floral que resalte. Ya veis, hay varias que tienen así las tonalidades más oscuras y bueno, vamos a terminar. ¿Veis? La del centro es la que más se ve. ¿Veis? Ahora aquí hago otra. Ya está la cámara un poco más rápida. Eso es. Ahora está otra vez lenta, pero bueno. Y vamos cerrando lo que son las flores. 4 toques con la parte blanca. Aquí cerramos las de atrás. Y así va a ir diferenciándose las zonas claras y oscuras. Aquí voy a cerrar las de arriba. Bueno, aquí lo tenéis. Aquí me está eso. Faltaba una flor. Estoy ahora con los botones florales del geranio rosa. Tiene lo que es el tallito y de ahí pues van saliendo muchos pequeños tallitos. Son todos concéntricos, salen desde el mismo punto. Entonces las que ya se están abriendo más son las que están más hacia arriba y las que aún están sin abrir están hacia abajo. Aquí voy a hacer otro. Y ahí que me he dejado también arriba a la izquierda otro tallo, ahí se hará otro. Para definir ahora este botón floral, pues utilizo un verde más claro para que destaque sobre el oscuro del fondo. Y también diferenciar de que esta pertenece a esta maceta en este plano y no a la maceta de atrás. Aquí es lo mismo.
nos está pidiendo también, tenemos que tener en cuenta la proyección de la sombra de estas flores, una vez que primero las tenemos que pintar y luego va la sombra, porque si no, no sabemos dónde van. Vale, aquí vamos a dar, ¿veis? Estos pequeños óvalos para los botones florales. En el centro, las que se pintan en el centro serían las que están mirando hacia nosotros. Aquí es lo mismo. Se pintan pequeños óvalos. Si el óvalo está cerrado es más esto, si no se puede abrir un poco con forma de V y es que está ya abriéndose la flor. Aquí están estos botones florales y aquí vamos a hacer que esté un poquito más abierto. Estoy cargando ya. A ver, por eso ya no voy al pincel redondo y cojo el pincel plano para ir haciendo estas pequeñas que están empezando a abrir. Las pongo de lado y monto pues las hojas de delante sobre las de atrás. Aquí está. Vamos a ver, ahora nos queda el dar la sombra. Para ello lo que utilizo en la terracota, utilizo el medium con el marrón. No utilizo el morado lo utilizo mezclándolo con el marrón para dar la sombra sobre las zonas claras. Las hojas proyectan sombras sobre la maceta y esto hay que hacerlo. Al hacerlo con el medium, al hacer la mezcla con el medium para dar las sombras a la inclinación, pues tenemos que hacer hacia acá las sombras. Eso es, hacia este lado. La flor también genera sombra en la maceta. Entonces la marcamos y también pues eso, el propio tallo genera sombra sobre la maceta y luego también en el suelo. He puesto también aquí en el suelo unos pequeños pétalos a los que en el momento que le demos la sombra veremos que están realmente apoyados en el suelo. Y ahora vamos a ir definiendo también la sombra de la maceta. Está demasiado clara la parte inferior izquierda, pero eso no pasa nada porque ahora ya que estamos sombreando se arregla. Muy bien, ahí dando sombra, ¿veis? Lo que es ahora la sombra de la hoja que está en el suelo y la sombra, ahora defino la luz también del tallo que intensifica a la vez la sombra que genera en el suelo y ya está. Ahora hay más sombra a la izquierda, ¿lo veis? Y solamente deciros que espero que os haya gustado, que aquí tenéis un trabajo sobre el que trabajar, no es nada complicado, sí es entretenido. Y nada, espero veros en el próximo vídeo y un beso muy fuerte a todos. Ante cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirme, mandarme mensajes que intentaré contestar a todos. Un beso muy fuerte.